John chapter 6. Dice el pastor, estamos estudiando el libro de San Juan y en el capítulo And 6. I've titled this message, Jesus is God. Y le he puesto por título a este mensaje. Miren qué título tan más poderoso. El título que le puso el pastor es Jesús es Dios. And He is all the source of what power is and what compassion is. Porque Él es la fuente de lo que es el poder puro y lo que es la compasión. John chapter 6. En Juan capítulo 6, Jesus begins Jesús empieza to let it all out. Empieza ya a hablar con las personas, ¿verdad? Y empezó a hablar y a decirles. To reveal His identity. Él ya empezó aquí en el capítulo 6, está diciendo que empezó a revelar su identidad de quién era Él. From this point on, Desde este punto en adelante, He doesn't hold back. desde este punto en adelante ya no está no diciendo lo que Él es, He's going to tell them sino que está diciéndoles, that He revelándoles, is God. diciendo que Él es Dios, He is the Creator. que Él es el creador, He is everything. que Él es todas las cosas, hermano. Él lo es todo. Él lo es todo, todo poder, toda compasión. Nothing exists without Him. Porque nada existe sin Él, hermanos. And here in this miracle that He does of the feeding of the 5,000, Y aquí en este milagro que Él hace, que va a alimentar a 5,000. He shows Himself Él aquí está mostrando quién Él verdaderamente era. full of compassion, Y era un hombre, ¿verdad? Dios, un Dios lleno de and compasión. the source of the power to heal. Y Él tenía el poder para sanar y esa compasión extraordinaria. And there's another thing He does. Y hay otra cosa que Él hace. He reveals He can create anything out of nothing. Y Él revela también que ahí reveló en este milagro que hizo que Él puede crear de la nada, Él puede crearlo todo, hermanos. After this miracle, people were like, whoa. Después de este milagro que hizo aquí, la gente estaba perpleja, no lo podían creer. He is the Son of God. Y decía, Él es el Hijo de Dios. He Imagínense, is the Creator. Él es el Hijo de Dios. Because at this point, Porque en este punto, later on in this chapter, más adelante en el capítulo que estaremos He's estudiando, going to say, I am the bread of life. va a decir que Él es el pan de vida. Imagínense, hermanos. And then from here on out, Y de aquí en adelante, notice what He says about Himself. ponga atención y fíjese lo que Él dice, se describe a sí mismo. In John 6, En Juan capítulo 6, He says, I am the bread of life. versículo 35, y dice, yo soy el pan de vida. In John 8, En Juan 8:12, I am the light of the world. dice, yo soy la luz del mundo. In John 10, En Juan 10, I am the door dice, yo soy la puerta to eternal life. para la vida eterna. I am the door to life. Yo soy la puerta para la vida. I am the door of everything. Yo soy la puerta por donde se entra para todas las cosas. He also says También Él dijo, in John 10, I am the good pastor. también dijo en Or the Juan good capítulo 10, dijo, yo soy el buen pastor. Fíjese nomás. Then He starts doubling down. Y luego, ¿verdad? Empieza de ahí en adelante a referirse más a quién Él es. In John 11, He says, I am the way, the truth, and the life. Y en Juan 11 dice, yo soy el camino, la verdad, hermanos, y la vida. Amén. Wow. Then He says also, I am the resurrection and the life. También dice, yo soy la resurrección y la vida en Juan 10:11. And in John 14:6, I am the true vine. Y luego dice, yo soy la vid verdadera. From this point on, Jesus is not holding anything back. Desde este punto en adelante, Jesús no está ya reteniendo todo lo que Él es, sino que lo está dando a saber. In this chapter, Y en este capítulo, many disciples said, forget about this guy, I'm out of here.
Muchos discípulos dijeron, este hombre, yo me voy de aquí porque este hombre es algo, ¿verdad?, extraordinario. He's saying he's God. Y algunos decían, pero ¿cómo él está diciendo que él es Dios? And then Y the después, ones that have been following him so happy, y aquellos que andaban siguiéndolos muy felices, que seguían a Jesús, there was a lot of people that were following him. porque había mucha gente, ¿verdad?, que iba y lo seguía a Jesús cuando hacía estos A milagros. lot of the spectators said, olvídate, I'm out of here. Y muchos de los espectadores decían, no, yo ya no me quedo aquí porque él dice que es todo esto. And he looked at the few that were still left. Y él se quedó viendo con aquellos poquitos que se quedaron, los que creían de And he verdad. said to them, Y les dijo a ellos, do you want to go too? y les dijo, ¿también ustedes se quieren ir? ¿También ustedes quieren dejarme? And I love what they said. Y me gusta tanto lo que dijeron. Oh, you have the words of eternal life. Where are we No. going to go? ¿Y a dónde vamos a ir? Tú eres el que tiene palabra eterna, vida eterna. ¿A dónde vamos a ir? Could you imagine? ¿Usted tan solo se puede imaginar? Are you one of those? ¿Es usted uno de esos? Le estamos When preguntando. things go bad, ¿Es usted uno de esos que cuando las cosas no van como usted quiere, las cosas no van como deben de ir? when things start to fall in your life and you don't know what's going on, are you the ones that are going to say, I'm still going to follow you? ¿Es usted esas personas que cuando las cosas no se están llevando como usted quiere, todavía usted va a decir, aún así yo voy a creer en ti, Because aún true. así te voy a seguir? True disciples will say that. Porque un verdadero discípulo de Cristo va a decir eso. How do you know if someone's truly saved? ¿Cómo puede usted entonces saber si verdaderamente una persona es salva? Well, they go to church Porque van a la iglesia, sometimes. a veces They pray oran when they're in trouble. cuando están en problemas. No, No. that doesn't show what a real Christian is. A real Christian is one who stays in the good and the bad. Un verdadero cristiano es aquel que se queda en los momentos buenos y en los momentos difíciles. Ese es un verdadero cristiano. Jesus, the greatest, clap everyone. Sí, aplaudan como hermanita Ocampo. Sí, Jesus, full of all power and all compassion, not one man has ever been like that. Jesús era un hombre, como dice aquí, la fuente de todo poder y de toda compasión. Y ni siquiera una persona ha sido como él, nadie. There's been philosophers Ha habido that filósofos, talk about you got to have power. los filósofos que hablan que tiene el ser humano que tener poder. One of those was Friedrich Nietzsche. You ever heard of Y that uno name? de ellos fue Friedrich Nietzsche. Ustedes han oído de él, ¿verdad? He had the idea of a Superman, Él tenía la idea de un hombre un superhombre. full of power. Un hombre que estaba completamente colmado de poder. But what good is power to mankind if you have no compassion? Pero qué bien le puede hacer al hombre, al ser humano, tener tanto poder, pero si no tiene compasión. It's worthless. Entonces no sirve para nada ese gran poder. Then we have somebody on the other side of the road, Y también tenemos a otra persona como Gandhi. Mahatma Gandhi. Gandhi was pure compassion. Porque Gandhi, él era pura compasión. But because the world saw him full of compassion, Pero como el mundo lo vio a él, un hombre completamente lleno de compasión, they thought he had no power ellos pensaban, este hombre, Gandhi, no Except- tiene poder, except his followers. excepto las personas, los seguidores, ¿verdad? Que sí creían en él. But Jesus, Pero Jesús, Jesus. There's a But difference Jesus- there. Jesús, He had all power and all compassion. él tenía un poder infinito, perfecto y una compasión pura. Perfect, infinite power and pure, unadulterated Y compassion. tenía un poder infinito, perfecto y una compasión pura y una compasión que no era alterada. When he creates something with his power, Cuando él crea algo con su poder, it's always
Siempre lo está creando a través de la compasión. Amen. Amén. Because Jesus taught Por- that displaying compassion is the source of strength. and Porque purity. Jesús enseñó que mostrar compasión es una fuente de fortaleza e influencia. You look at Jesus' words. Saben, hermanos, dice el pastor, si usted ve la palabra de He Dios, never said, follow me because I'm God. Follow me because I'm going to die for you. Follow me because I'm Él Jesus. nunca dijo, síganme a mí porque yo voy a morir por ustedes, síganme a mí porque yo tengo tanto poder, síganme a mí porque yo les puedo dar todo. Not only did he have compassion, No nada más que Él tenía compasión, but what he emphasized pero en lo que Él ponía énfasis is that true greatness lies in serving others. tenía énfasis en Jesús, enfatizó que la verdadera grandeza radica en servir a los demás en lugar de tener poder sobre ellos. This was nothing new about Jesus. Esto no era nada nuevo acerca de Jesús. No matter what Jesus did, people thought that he was being cruel. No importa lo que Jesús hiciera, algunas personas pensaban que Él estaba siendo cruel. But the Pharisees, yes. Los fariseos, The ¿verdad? religious Los leaders religiosos, los líderes religiosos, hated him. ellos pensaban eso. And then some who, when they didn't get healed or they didn't get blessed like they saw their friends getting blessed, they got mad at Jesus. Y aquellos que no se habían sanado y que veían que otros se sanaban, dice el pastor, esos se enojaban mucho y se ponían celosos de lo que Jesús estaba haciendo con otra gente. The Old Testament saints, En el Antiguo Testamento they already knew ya sabían los santos del Antiguo God was Testamento like. cómo era Dios. and Jesus says, I am God. Y Jesús decía, ¿verdad? Yo soy Dios. The Old Testament speaks of Jesus. El Antiguo Testamento da testimonio de Jesús. And notice in Psalms, Ponga atención en los salmos. Los once God has spoken, twice I have heard this, that power belongs to God and that to you, O Lord, belongs pure, steadfast love. Salmos 6, 62, 11 y 12 dice así: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Fíjense, hermanos, que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Oh, yes. And don't ever think you can go against God or do things that are No not piense of God. no piense usted que usted puede, que es más inteligente que Dios, que usted puede hacer las cosas mejor que Él, hermanito. Because there's another attribute of God. No lo piense, porque hay otro atributo de Dios That's justice. y es que Dios es justo. A Él le gusta la justicia. Let God be merciful to you and you just love him for it. Permita entonces que Dios sea misericordioso con usted y usted nada más disfrute de este extraordinario Dios que tenemos. Because as verse 12 says, Porque como nos dice en el versículo 12, you will give to man according to his work. dice, porque tú pagarás a cada uno conforme a su obra. James says this. James Santiago says this, 2:13 dice así: for judgment is without mercy to the one who showed no mercy, but mercy, that's who Jesus is. Fíjense qué- Mercy triumphs qué hermoso. over justice. porque juicios y misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Wow, gloria a God Dios. is not a God of pure justice and stays that way. First comes his mercy. Porque Dios, dice el pastor, no es un Dios de pura justicia, porque antes de eso, ¿sabe qué, hermanos? Él tiene misericordia en uno. Justice Misericordia, la justicia llega
when mercy is rejected, cuando la misericordia es rechazada, when mercy is abused. cuando la misericordia es abusada, entonces viene la justicia. That's when judgment has to take place. Es cuando entonces la justicia tiene que llevarse a cabo. But first and foremost, Pero primeramente y lo más importante diríamos, God loves you. Dios lo ama, God's full of mercy. Dios está lleno de misericordia He is all grace. y Él es toda gracia. Amén. Even to the point Y a tal punto that Jesus came to this earth que Jesús vino aquí a la tierra so that you would not die in your sins and go to hell para que forever. usted no muriera en sus delitos y pecados. Jesus said, I'll take all their sins. Jesús dijo, yo me hago responsable, yo tomo todos esos pecados, I'll take the punishment yo tomo el castigo, of all that sin deserves. yo tomo el castigo, dijo Jesús, de todo lo que el pecado merece. All yours, all mine, none of his. Todos los Never de sin. ustedes, castigos de ustedes, todos los de nosotros, todo. Okay. Let's start our message this morning. Dice el pastor, vamos a empezar ahora con el sermón. Eso era una introducción. Jesus creates something out of nothing and Jes- feeds 5,000 people. Que Jesús crea algo de la nada y dice el pastor, y va a darle de comer, imagínense qué cosa tan extraordinaria, a 5,000 personas. Ponga atención aquí a lo que dice en Juan 6:1-2. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguían gran multitud, porque veían las señales que hacía a los enfermos. If you remember back in chapter 5, Si usted se acuerda en el capítulo 5 de San Juan, he healed the paralyzed man. ¿se acuerdan que él, verdad, al paralítico lo hizo caminar? ¿Se acuerdan, hermanos? A lot of people saw it, so they began to, let's follow him. Mucha gente vieron ese milagro que hizo y empezaron a decir, vamos a seguir a este hombre. And so Jesus goes to the other side of the Sea of Galilee and they follow him. Así es que Jesús entonces se va del otro lado del mar de Galilea y aún lo siguen hasta allá. And he goes up to this hill, this beautiful hill. Y va Not a mountain, a hill. a este como una lomita, ¿verdad? Dice el pastor, no es en la montaña arriba, sino una loma, una lomita, Verse donde 3 puede says ver this. uno una vista hermosa. El versículo 6:3 dice así, entonces subió Jesús a un monte, dice aquí, a un monte, y se sentó allí con sus discípulos. So we saw everybody coming. Y entonces al estar ya en ese monte, él podía ver cuando venía la gente. And it was already his time Y era ya el tiempo de él, to reveal himself. el tiempo de empezar a revelar quién era Jesús, Because he's done enough miracles. porque ya había hecho suficientes milagros Now show himself. y ahora él estaba mostrándole quién él era. So he goes up to this hill Así es que dice aquí que subió a un monte Jesús and then he sat down. He said, mijitos, sit down. y les dijo ahí a sus discípulos, dice que los sentó a los discípulos, ¿verdad? Those of you who stayed. Y les dijo, todos ustedes que se quedaron, siéntense aquí, siéntense. Now, this miracle Ahora, este milagro is in every gospel. se encuentra, se habla de este milagro, dice el pastor, en cada evangelio, en cada libro de los evangelios. Matthew, Se habla en Mateo, Mark, se habla de este milagro And Luke. en Marcos y en Lucas. this story is told. Esta historia entonces que está diciendo aquí Juan, dice el pastor que está, o también se menciona en los otros So evangelios. I figured that's important if it's in every gospel. Y dice el pastor, yo me puse a pensar, ¿verdad? Si se está mencionando en cada evangelio, es porque es algo importante de mencionar. They all have
a different take on it, but they're almost all the same. Todos, cada escritor, ya saben, hermanos, ¿verdad? Tienen una forma de describir las cosas de diferente manera, pero dice el pastor, al final el mensaje principal es el mismo. But there's one comment that is made in this gospel Pero hay un comentario que se hace en este evangelio that's not mentioned in the other ones. que no se menciona en ninguno de los otros evangelios. And I thought, why did John put this? Y yo me quedé pensando, ¿por qué el apóstol Juan lo mencionó aquí? This is what John, the writer, adds. Y esto es lo que Juan, el escritor de este libro, añadió. Now the Passover, the feast of the Jews, was at hand. Y estaba cerca la Pascua, dice él, la fiesta de los judíos. Where did that come from? Y yo me dije a mí mismo, bueno, ¿y esto de dónde salió? Jesus has a purpose. God has a purpose for every word he puts in Scripture. Pero Dios tiene un propósito, hermanos, un propósito en cada palabra que se ha puesto en su palabra, en la Biblia. The Passover Entonces la Pascua, is the old tradition. You know what it is, right? ustedes saben lo que es la Pascua, ¿verdad? La tradición antigua. When the lamb was slain Cuando, ¿verdad? El corderito se tuvo que degollar. to save the people from death when the death angel was going to ¿Se come. acuerdan, hermanos? Ustedes saben la historia, sí. So I thought, okay, that has to do with it. Entonces dije yo, eso tiene que ver con esto. Jesus Jesús allows John to write this permite entonces que Juan mencione esto aquí, because the Gospel of John is speaking of Jesus as God and the coming Messiah that would come. porque el apóstol Juan está explicando de que Jesús es Dios y también está enseñándonos diciendo de que Él es el Mesías el que estaban esperando los judíos. So Jesus Entonces is Jesús going to let people know Jesús le iba a hacer saber ya a la gente that this is at the Passover que estaba cerca la Pascua. when he goes to the cross. Cuando Él nos quiere decir que cuando Jesús va a la cruz, It's going to be at the Passover. es que va a ser durante el tiempo de la Pascua They're going to know y que ellos van a saber there's a symbolism que hay un simbolismo en esto, por eso lo menciona aquí. that the Passover, speaking of the lamb that was slain, Exacto, porque la Pascua, ¿verdad? Está hablando de ese cordero que tuvo que ser degollado para que pudieran ser el ángel de la muerte no llegara y matara a las familias. they're going to see now Entonces dice Juan, Jesus on the cross. van a ver ahora a Jesús en la cruz. And I guarantee you God's going to put in their mind, this is the true lamb of Y estoy segura que Juan trató de decir que iba a demostrar que este es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. There's another thing Hay otra cosa that Jesus is going to mention. que Jesús va a mencionar, Because later on in this story, porque más adelante en la historia they were starving and Jesus gives them bread. ellos estaban hambrientos y Jesús les da pan. Perhaps Tal vez Passover statement is there Tal vez entonces esta mención de la Pascua, because he is going to say, I am the bread of life. porque él va a decir más adelante, aquí donde dice, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, y dice el pastor, porque más adelante él va a decir, ¿se acuerdan, hermanos? Yo soy el pan de vida. All the Old Testament scriptures that prophesied the Messiah, Todos los pasajes en el Antiguo Testamento donde están profetizando al the Mesías, people at this miracle las personas que vieron estos milagros are going to start connecting them. iban a empezar entonces a conectar, a ver esa That conexión all the prophecies de lead to que Jesus. todas las profecías del Antiguo Testamento se venían a llevar a cabo con Jesús. Some things John puts in his letter or in his gospel Algunas cosas que Juan pone en su evangelio that the other gospels didn't put.
que los otros evangelios no se mencionó ciertas For example, cosas. Por ejemplo, Nicodemus. Nicodemo, The story of Nicodemus. la historia, ¿verdad?, de What Nicodemo. does he tell Nicodemus that Nicodemus is like, whoa. ¿Qué es lo que le dijo a Nicodemo? ¿Se acuerdan, hermanos, que Nicodemo dijo, pero cómo? ¿Cómo le voy a hacer? That I Que, am God is what he told Nicodemus. porque le dijo él, porque yo, Nicodemo, dijo, soy Dios, Jesús mismo. Another story was Lazarus. Y la otra historia que mencionan aquí en San Juan es Lázaro. What happened with Lazarus? He was raised from the dead. ¿Qué pasó con Lázaro, hermanos? Que fue levantado de los muertos, de la muerte. Revealing not only does he raise the dead, but he's going to raise from the dead. Sí, no nada más que él podía, ¿verdad?, levantar a los muertos, pero él mismo John- iba después a resucitar. John Iba just- después a resucitar. John just didn't give the narrative in the Gospels. He didn't just give a narrative of the story of Jesus in the Gospels. Si no nada más dio unos narrativos o contó What John did, sobre en los evangelios, sino que lo que Juan hizo en su libro he made it very theological es que lo hizo de una forma muy teológica to show that Jesus para demostrar que Jesús es Dios mismo. and John always in his gospel decides this is just a free one. Y luego en su evangelio, nada más yo les quiero decir esto. John always says, and the beloved disciple, Sí. talking about himself, right? Y sí, siempre él decía, y el discípulo amado, ¿verdad, hermanos? There Siempre was se a refiere. purpose for John to write this letter. Say Because that not only that, Say that again. there's a purpose for John writing this letter. Dice el pastor que hay un propósito por la que el apóstol Juan escribió esta carta. Because John was chosen by God to write this gospel that's different than the other gospels. Right? Porque Dios puso esto en Juan, ¿verdad? Es un evangelio diferente a los otros evangelios que se escribieron. And it was different Y era diferente because this gospel porque este evangelio reveals revela that Jesus que Jesús is everything. es todo, lo es todo. En este evangelio se revela eso, Not just with his miracles, no nada más por los milagros que él hizo, but the way it's put together. pero la forma en que está estructurado este evangelio, la forma en que se muestra. And then John Y después Juan, adds to it in his 3 letters that he writes. y después añade más de este apóstol Juan en las 3 cartas que él escribe. 1 John, 2 John, and 3 John. Primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan, las cartas. Then John gets the privilege of doing what? Y luego Juan tiene el privilegio de hacer, ¿qué, hermano? Writing De Revelation. escribir el libro de Apocalipsis. A él se le reveló, imagínense nada What's the más. main point of the revelation? ¿Y cuál es el punto principal en el libro de Apocalipsis? Jesus is coming back. Que Jesús vendrá de regreso. Jesús regresará. God gave John a lot of wisdom. Dios le dio a Juan bastante sabiduría. That's why this gospel is different than the other gospels. Es por esa razón que este evangelio es diferente a los otros. And he had the privilege of writing 3 other letters and Y tuvo el The privilegio, Revelation. de escribir 3 cartas más que se incluyen en la Biblia y aparte el libro de Apocalipsis que escribió Juan, ¿verdad, hermanos? so back to John 5. Vamos a ir entonces de regreso a Juan 6:5. Lifting up his eyes, then seeing a large crowd that was coming, Jesus said to Philip, "Where do we buy bread so that the people?" Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? It's not that Jesus didn't know. No es que Jesús no supiera, He's training his disciples. sino que él aquí lo que está haciendo, fíjese qué interesante, está entrenando a sus discípulos. Notice verse 6. Pongamos atención en el versículo 6. Dice así, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. He already knew what he was going to do.
Él ya sabía lo que él iba a hacer, ¿verdad? Pero estaba aquí probándolo. So when he asked Philip, Así es que cuando Jesús le pregunta a Felipe, we don't really get an answer here. y luego no tenemos una respuesta aquí, And then it says, I said it to test him. y luego dice él, esto lo hice para probarlos a ellos. But then Jesus sees another disciple, Philip, and he says, hey, Phil. Y le dice, Felipe, hey Felipe, Notice what he says. fíjese lo que dice en 6:7. Basically, he's saying, what do you think? Básicamente le está diciendo, ¿qué es lo que tú piensas, Felipe? And he says this. Y Felipe le respondió, Well, there's 200 denarii worth of bread. Wouldn't that be enough for each of them to get a little? dice, pues son 200 denarios de pan, ¿no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco? The main question Jesus gave was, where are we going to get some food? La pregunta principal aquí es que Jesús está diciéndoles, ¿de dónde vamos a agarrar pan, verdad? Comida, ¿de dónde? So he asked Philip. Y le pregunta a Felipe, Verse 8 says this. y el versículo 8 dice, In terms of Andrew. y luego dice, ya en este caso le está hablando Andrés, dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, Then Andrew says this. y Andrés dijo así, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pedacillos más. So both these disciples, Así es de que ambos discípulos, Jesus asked them, Jesús le está preguntando a sus where are discípulos, we going to get food? ¿de dónde vamos a agarrar comida? ¿De And dónde? they both answer Y ambos discípulos respondieron with a negative. con algo negativo. First, Primero, Philip says, Felipe dice, where are we going to get enough money to buy this? ¿en dónde vamos a tener nosotros tanto dinero para poder comprar alimento para todos? Because there's not enough. Porque no iba a ser suficiente, había mucha gente. And then Philip, Y luego Felipe, Andrew, más bien Andrés, says, well, there's a kid has five loaves and 2 fish. y está diciendo, Andrés le está diciendo, aquí hay un muchachito que What is tiene that to so many? 5 panes de cebada y 2 panecillos, pero ¿qué podemos hacer con eso? Está diciendo, ¿verdad, Andrés? Five loaves. Ay, and 2 Andrés. fish. So they both say, well, we don't have enough money, and pues, there's nothing we can do. So, básicamente estaban diciendo, hey Jesús, no tenemos suficiente dinero para ir a comprar para todos Philip says, we have y no no hay money. ni suficiente. Philip basically says, we have no money. That's not enough to feed anyone. Felipe dijo, mira, básicamente no tenemos dinero, pero no es suficiente para alimentar a todos. Andrew says, there's a boy with some food, but it's not enough. Y Andrés dice, tenemos un niño aquí con algo de comida, pero tampoco es suficiente. I wonder what Jesus was like. Dice el pastor, me pregunto yo qué es lo que estaba pasando por la cabeza de Jesús He was con estos testing them, apóstoles. right? It says he was testing Porque them. dice la palabra de Dios que los estaba probando nada más, a ver la fe que Be tenía. careful. He might test you sometime. Así es de que tenga usted cuidado porque Dios nos prueba, hermanos. And you may come up with your reason. Y tal vez usted tenga sus razones propias que le conteste a Jesús. Don't be caught up in the negative. Le digo que nada más cuando Jesús le hable, no se enfoque en una respuesta negativa, There's too much of that going on. porque hay muchas cosas negativas ahorita por lo que estamos pasando, When God is perfect in what he does. porque Dios es perfecto, ¿verdad? Él, si Él nos pregunta, Él sabe por qué. So Jesus says, you know what? I'm just going to take over. Y Jesús dijo, ¿saben qué? Más vale que yo me ponga a controlar esta situación por la que estamos pasando. Sometimes Jesus just has to take over. Así es de que a veces Jesús simplemente tiene que empezar y tener cuidado, encargarse de todo, porque uno nomás no la hace, ¿verdad? I wonder if he said, mijo, go sit down. And he had everybody sit down, right? Dice el pastor que a lo mejor dijo, mira mijo, vete y siéntate, y dice que a todos los sentó. Right? He sat him down. Now there was much grass in the place, so the man sat, and there was 5,000.
entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de 5,000 varones. Instead of these two disciples En lugar de estos dos discípulos, giving their opinions a ver, que ahí se pusieron a dar sus opiniones negativas and then negative y opinions, fueron opiniones no muy positivas, que digamos. Jesus shows them what they should have did. Jesús entonces le mostró lo que deberían de haber hecho, ¿verdad? Tener fe, confiar. Notice what he says. Fíjese lo que dice. Jesus sat them down, he took the loaves, and he had given thanks. Ah, qué lindo. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, He prayed. él dio gracias primero. That's the first thing he did. Eso es lo primero que él hizo, hermano. Orar, dar You don't gracias. know what God's doing. Cuando usted no sabe lo que Dios está haciendo, Don't ever come up with things in your mind. no, usted no empiece a crear solución en la mente de usted, But pray. sino que ore. I know it's hard because I do it all the time. Yo sé que es difícil porque a todos nos pasa, ¿verdad? Queremos tomar nuestras propias soluciones. What I do all the time is think something or do something without praying. Y lo que yo hago todo el tiempo es hacer cosas sin antes orar. And through the 30 years God has had me in his work, Y durante estos 30 años que Dios me ha tenido en su obra, I've learned to pray. he aprendido que lo que hay que hacer, hermanos, es orar. Even when I think it's wrong. Orar, aun cuando yo pienso que estoy 'Cause equivocado, hay que eventually, orar. God will show the way. Y eventualmente Dios va a mostrar el camino, va a mostrar la salida. God's not perfect. I mean, I'm not perfect. God is. Yo no soy perfecto, pero Dios sí lo es. But if I pray, Cuando yo oro, if I pray, si yo oro, or when I pray, cuando yo oro, and what I figured doesn't work, y cuando me doy cuenta que no funciona lo que yo pensé que iba a I funcionar, get upset. y yo me molesto, I just got to change the direction. entonces lo que simplemente tengo que cambiar la dirección. There's no reason Pero no hay razón para eso. to come up with things and bring out the negative. No, sí, no hay razón para que nada más estar viendo lo negativo, ¿verdad? Sino que hay que orar primero. These apostles should have just said, well, Estos apóstoles deberían de there's haber the 5 dicho, loaves, let's use him. hubieran dicho, ¿verdad? Bueno, hay 5 ahí panes, vamos a usar He esos. said, there's this kid with the food, but that's not enough. Pero de todo negativo, ¿verdad? Está ahí este niño con panes y el pescado, pero no es suficiente. I got 200 denarii, but that's not enough. Tengo 200 denarios, pero eso no va a ser suficiente para darle de comer a tanta gente. So many of us Christians do that. Y tantos cristianos, tantos de nosotros hacemos eso. I know you could do it, Lord, but I'll see. Yo sé que tú lo puedes hacer, Señor, pero a ver si lo haces. Si es cierto, lo hacemos, ¿verdad? We can't be Christians like that. No podemos entonces ser cristianos de esa forma, no. Because then Jesus takes over. Pero luego Jesús entonces dice, vale más que yo me ponga a tener control sobre esto. You know, there's 3 main things that Jesus does in his Gospels. 3 main statements. Dice el pastor que hay 3 formas en las que Jesús habla, ¿verdad? En 3 diferentes discursos. And one of them is the Olivet Discourse. You know what that is? Uno de esos es el discurso Olivet. That's Jesus speaking about the end times. Es cuando Jesús está hablando en este discurso acerca de los tiempos finales. Another one of his main sermons Otro también was the de- Sermon on the Mount. otro sermón que es sumamente conocido How y we should sabemos treat each other. el sermón del monte, ¿verdad? Cómo es que se deben de tratar uno con el otro. What God does with compassion. Lo que Dios hace con compasión. And the other one is the Farewell Discourse. Y el otro es el discurso de despedida. When Jesus Cuando Jesús, speaks of his time when he's habla de- addressing his disciples. cuando Jesús está hablando a los discípulos y les dice que ya se acerca el tiempo de Then- despedirse.
the night before his crucifixion, sí, qué triste, la noche antes de su crucifixión. that he's leaving soon. Y dice que pronto, dice, los voy a dejar, He pronto me gives them voy a that ir. commandment in this last discourse, the farewell discourse. En el discurso de despedida le da y les dice qué hacer. He says, I'm leaving, Dice, yo me voy a ir, but this is what I want you to do. pero esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. And this is where he gives them the commandment to love one another. Aquí es donde les da ese mandamiento, que se amen unos a los otros, To be kind to one another, que seamos buenos, amables unos con los otros, to trust one another. que tengamos confianza, honestos de corazón unos con los otros, And let God do his work. y que permitamos que Dios haga su obra en la vida de todos nosotros, God makes no mistakes porque Dios no se equivoca, in your marriages. no se equivoca en su matrimonio. He's given you the perfect children. A usted le ha dado los hijos perfectos. You may not think so, but he does. A lo mejor usted no piensa eso, Every ¿verdad? child you have is perfect. Pero cada hijo que usted tiene es perfecto. Your relationships, ¿Ok, Anita González? your relationships are perfect. La relación con los hijos es perfecto. You're here for a reason. Usted está aquí At por this alguna church. razón. You're here today Usted está aquí el día de hoy for a reason. por una razón. You're here Usted está aquí so that God can teach you para que Dios lo pueda enseñar a usted, how we ought to live. para que Dios le enseñe cómo es que usted y yo debemos de vivir. Because we are coming to the point of this Olivet discourse where it's the last days. Porque estamos llegando a ese momento, ¿verdad? Que dice el discurso de los últimos días. And then he tells us in the Sermon on the Mount how to treat each other. Y luego en el Sermón del Monte dice, hey, así es como quiero que se traten uno al otro. And then this last one, Y este último, to love one another. que ámense uno a los otros, ¿verdad? Como un buen Let- padre. Let the church do this. Entonces permitamos que la iglesia haga eso. Amen. Amén. Verse 12 says, and when they had eaten their fill, he told his disciples, gather everything up. Right? Dice, el versículo 12, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. But there is no waste in God. Pero no, definitivamente, ¿verdad? Nada se pierde con el Señor, nada, dice aquí, no se pierda nada. Verse 13. Versículo 13, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. God never lacks. Entonces, exacto, ay sí, Dios es bondadoso, maravilloso y siempre nos da lo que Always necesitamos. gives us more than enough. Siempre nos da más de lo que pedimos. Even when our bank accounts show Sí, very little. sí, amén. Aún dice el pastor, cuando nuestra banca muestra que tenemos tan poquito, God says, I've given you more than enough. Dios dice, yo te he dado más que eso. Hay que confiar, hermanos, confiar. Verse 14. Versículo 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. That's where it starts. Ahí es donde empieza todo. This is where it starts, and for the rest of this gospel, Yeah. your lives are going to be changed. Y aquí es donde empieza él a revelar, ¿verdad? ¿Quién era él? Dice el pastor, por el resto del Evangelio de San Juan va a mostrar los milagros y todo lo que él hizo. We're going to see Vamos a ver entonces, that he is the bread of life, vamos a ver que él verdaderamente es el pan de the light of the salvación, world. que es la luz de este mundo. And it just goes on and on and Y sigue así como nos dijo el pastor al principio. on. Amen. El pan de vida, la luz del mundo, la puerta. And so as we're close here, Y mientras ya terminamos aquí el sermón de esta mañana, Jesus is saying this. Jesús está diciendo esto. I'm not just a healer. Dice, no soy nada más alguien, un sanador. I'm not just a teacher. No soy nada más un maestro. I'm not just a miracle worker.
no soy nada más un hombre que hace milagros, Oh, I am the prophet. sino que yo soy los profetas. I am the Messiah. Yo soy el Mesías. I am the Son of God. Yo soy el Hijo de Dios. I am the Prince of Peace. Yo soy el Príncipe de And Paz. I am the Savior. Y yo soy tu Salvador. Oh, if you want to take a picture of this is the prophecies that speak about who he is even before he was born. Dice el pastor, si usted quiere tomar una foto de esto, aquí nos está diciendo que hablaron de él aún antes de que él naciera, He is the prophet, porque él es el profeta born not of a man, but from God. que nació no de un hombre, sino de Dios mismo. He is Emmanuel, Él which es- means God with us. Y él es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Oh, Isaiah 53. Isaías 53. You got to read it tonight. Tiene que leer usted Isaías 53 el día de hoy. Psalms 22. You got to read it Salmo tonight. 22, quiere el pastor que también lo leamos. Amen. Amén. Tómele Oh, foto, hermanos, para this que day forward. no se le olvide. This day forward, this gospel is going to be amazing. Desde este día en It already has adelante, been, right? dice el pastor, que de este capítulo en adelante, este evangelio va a hablar cosas extraordinarias de nuestro Señor y que ya lo hemos estado viendo. Because notice what happens when the people that were just following him, Porque si van a ver qué es lo que sucede con la gente que lo estaban siguiendo a él. notice what it says. A ver lo que dice. Perceiving then that they were about to come and take him by force and make him king, Jesus withdrew himself again to a mountain by himself. Dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesus withdrew? Jesús se retiró. Why did he leave? ¿Por qué se fue él? ¿Por qué? Because he gave him so much revelation about himself. Porque él les dio tanta revelación acerca de quién él era. Oh, let's make him king and put him in front. Y dijeron, ¿verdad? Vamos a hacerlo rey, que sea nuestro rey. Oh, you don't make God do anything. Pero usted no hace a Dios hacer cualquier Even cosa. if you want to make him king, Y aún si usted quiere hacerlo a él rey, vamos a you don't hacerlo make rey. him king. Usted no lo hace rey. He reveals himself. Él se revela. Él revela quién él es. Amén, amén.